Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Muy buenos días, hermanos, espero que estén muy bien. Los saludo en el amor del Señor. Nos volvemos a reunir en un culto dominical. Espero que hayan estado bien en la semana, que no hayan tenido ninguna complicación. Bueno, me tocó dar esta semana el saludo inicial, así que bienvenidos. Y para iniciar quiero compartirles un versículo que se ubica en Salmos 143, el versículo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Este es uno de mis versículos favoritos, por no decir en mi versículo favorito, que es entregarnos a la voluntad de Dios. Que Él nos guíe el camino a seguir, que nosotros sabemos que sus caminos son buenos. Así que les dejo ese versículo para que lo tengan en consideración para entregarnos a la voluntad del Señor. Así que los invito a orar para iniciar este culto y que sea de gran bendición para todos. Así que oremos, hermanos. Señor, nos presentamos ante ti en un nuevo domingo, Señor, para agradecerte primero que nada por la vida, por la salud, de que a pesar de que estamos en una situación compleja a nivel mundial, nos podemos seguir reuniendo de otras maneras, no presencial, pero podemos seguir aprendiendo de ti, Señor, exaltándote. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión, que la alabanza, que el mensaje, Señor, que todo lo que se lleva a cabo en el culto sea de edificación y bendición para los hermanos, para toda la gente que puede que le llegue este culto transmitido, Señor. Te pedimos que nos acompañes como lo has hecho hasta ahora, que nos cuides y que nos podamos reunir de nuevo lo más pronto posible, Señor. Tú sabes los tiempos en los que va a ser, Señor, y que tú tienes todo bajo tu control, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ya, hermanos, los dejo con el culto. Espero que lo disfruten, espero que saquemos buenas enseñanzas del mensaje, que sea de edificación para todos nosotros. Así que nos vemos, hermanos, que estén bien.
Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran Dios todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos ama.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, mis amores, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Luz y Vida. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y gracias al Señor por este tiempo de verano, este tiempo de vacaciones que nos permite de la misma manera estar conectados a través de diferentes medios. Le damos gracias al Señor también porque a algunos, a pesar de que estamos encerrados, nos permite de la misma manera descansar y pasar un tiempo en familia, preocupado por los seres queridos. Le damos gracias al Señor por eso y también porque nos permite compartir de su palabra, compartir de la palabra del Señor para poder seguir creciendo juntos a pesar de que no podamos estar tan conectados físicamente. El día de hoy vamos a predicar y la predicación va a estar centrada en el libro de los Hechos, en particular en el capítulo 3. Y es por eso que vamos a poder revisar el capítulo 3 y para eso me voy a permitir compartir pantalla
Por lo tanto, para que sea mucho más sencillo y podamos tener la posibilidad de revisar de mejor manera cada punto. El Cristo de los Hechos. En el libro de los Hechos sucede algo muy particular, y lo que sucede de particular en el libro de los Hechos, y que hoy día nos vamos a centrar en el capítulo 3, tiene que ver con lo siguiente, y es que en el libro de los Hechos nosotros podemos ver que en el desarrollo de este libro, que podríamos decir que es la continuación de la obra de Jesucristo, pero a través de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y una cosa interesante aquí es que en el libro de los Hechos vemos a Jesucristo, al Señor Jesucristo, que sigue obrando a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, el libro de los Hechos efectivamente es una continuación de la obra de Jesús. Otra cosa importante a señalar en el libro de los Hechos, que si usted no lo ha leído completo, yo le invito a que lo lea porque es parte fundamental e importante de cómo es que la iglesia primitiva nació y también cómo la iglesia primitiva fue avanzando en la fe. El Señor muestra en el libro de los Hechos cómo es que Él sigue transformando vidas a través del poder del Espíritu Santo por medio de su iglesia. Es a través de la iglesia que el Señor sigue obrando, es a través de la iglesia que el Señor sigue haciendo cosas. El poder del Evangelio en acción de manera integral. Se ve el poder del Evangelio actuando de una manera integral en la vida de la iglesia, no solamente mostrando un Evangelio para salvación, sino que un Evangelio de transformación de vida completa. No solamente en la eternidad, sino aquí en la tierra, y cómo es que eso también influyó en la forma de actuar de las personas que se convertían al Evangelio. Y en el capítulo 3, particularmente, vemos la curación de un hombre cojo de nacimiento y vemos el discurso de Pedro. Por lo tanto, esta predicación va a estar dividida solamente en dos partes. La primera es el milagro en este hombre que tenía una cojera de nacimiento y el discurso de Pedro que viene inmediatamente después de lo que sucede en ese momento. Por lo tanto, primero que todo, el milagro. Hechos, capítulo 3, para que usted lo pueda buscar en su casa, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Yo lo voy a leer en la versión internacional como es mi costumbre. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los que entraban en el templo, en el templo llamado La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Primera parte de este capítulo 3 del libro de los Hechos. El milagro, una cosa que sorprendió, algo que hizo que la gente se asombrara. Y aquí hay algo muy importante. En esto que sucede como un milagro, vemos la primera cosa, y que es importante hacer notar, es que en el comienzo del cristianismo aún estaba como esta mezcla entre el cristianismo naciente y ese judaísmo existente, que era parte de la sociedad, y lo vemos eso en las costumbres de los apóstoles. Los apóstoles, bien dice el capítulo 3 al inicio, que Pedro y Juan subían a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, como era su costumbre. No dice aquí exactamente que era su costumbre, pero era la hora de la oración, y ellos como buenos judíos subían a hacer la oración de las 3 de la tarde.
Y aquí vemos nosotros una de las cosas que también vamos a ver, se va a ver en el desarrollo del libro de los Hechos, de cómo es que el judaísmo que estaba en este pueblo judío como religión, podríamos decir, oficial, empieza este cristianismo naciente y se genera esta mezcla inicial que a través de lo que hacían los apóstoles con sus costumbres judías, todavía está un poco mezclado. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que tendría que pasar un tiempo todavía, y lo vemos en el libro de los Hechos, en el desarrollo de este libro, para que los judíos cristianos, como los apóstoles y los otros, comprendieran que lo que estaban experimentando no era exclusivo de ellos como judíos, sino que era para judíos y gentiles, es decir, para todo el mundo. Lo que ellos estaban experimentando con el Evangelio, lo que ellos empezaron a experimentar en el poder del Espíritu Santo, no era algo exclusivo del pueblo judío y solo para ellos. Era necesario romper esquemas por parte del Señor en la mente de Pedro, de los apóstoles, de muchos, para que comprendieran que esto no era exclusivo de ellos. Esto era algo que el Señor estaba haciendo y que el Señor iba a continuar haciendo, no solo en los judíos, sino que en toda la gente, judíos y gentiles. Y nosotros bien sabemos que en el libro de los Hechos, más adelante, suceden tantas cosas. Dentro de eso está, ¿cierto?, cuando Pedro, por indicación del Señor, va a visitar a un gentil famoso, ¿cierto?, Cornelio, y él, dada su costumbre judía, no podía entrar a la casa de un gentil, pero él tuvo que obedecer y darse cuenta de que después de la conversión de Cornelio y su familia, es que nos damos cuenta de que ahí él comprende y se le empieza a caer el esquema de que esto era exclusivamente de los judíos, sino que esto era para todos. Y ahí es que para ellos como judíos que de pronto eran demasiado orgullosos de serlo y le cerraban la puerta a otros que no lo eran, y mostrándose ellos que eran exclusivamente, podríamos decir, como hijos de Dios, ellos empezaron a comprender de que no, que esto era distinto, que lo que estaba haciendo el Señor a través de su Espíritu, y como que, y que el Evangelio era algo más, mucho más amplio que abarcaba a todo el mundo. Lo tuvieron que comprender, muchas veces por lecciones duras de parte del Señor, pero también de otras maneras sorprendentes. Vemos en este milagro el poder de Dios obrando a través de la vida de los apóstoles. Aquí hay algo importante también. El Evangelio en la iglesia naciente se estaba manifestando de manera poderosa a través de la vida de los apóstoles, a través de milagros, de señales. Se aprecia en el milagro que el don del Espíritu Santo era válido y real. Es decir, el Espíritu Santo, que ya estaba obrando a través de la iglesia y la vida particular de todos aquellos que creían en Jesucristo, era un regalo de Dios, un don de Dios, que era totalmente válido y real. No era de parte de la imaginación de la iglesia, no era parte de la imaginación de los discípulos de Jesús. El Espíritu Santo obrando es señal real, no era un mito, no era parte de la imaginación. El Espíritu Santo obrando demuestra claramente y a través de los milagros y señales que el Espíritu Santo no era algo inventado por la iglesia naciente. Por otro lado, este milagro era una señal poderosa en la cual mostraba que esa transformación que se dio en el mundo físico, es decir, la sanidad de este hombre, esa sanidad que se dio en el mundo físico, también de alguna manera marca algo importante, que aquel que se sanó en lo físico también se puede sanar en lo espiritual. De alguna manera, este milagro, así como creo yo que son todos los milagros, no solamente es una señal en lo físico de lo que el Señor puede hacer, sino que también muestra que si el Señor es capaz de sanar a alguien que viene con un problema de nacimiento o una enfermedad terminal, si el Señor lo puede hacer en lo físico, también puede salvar y sanar en lo espiritual, porque el Señor lo hace de manera integral. Este hombre que, siendo un cojo de nacimiento, o como dice la versión NBI, un lisiado de nacimiento, que todos los días lo ponían en la puerta la hermosa a pedir dinero, y que todo el pueblo lo conocía, vemos ahí que él no solamente fue transformado y recuperó su salud física, sino que él también sufre una transformación espiritual, y eso es parte también del milagro de Dios. Ahora, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasa con los milagros hoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué pareciera que
no vemos esto común en la iglesia. Es también, y creo que está bien dicho, que si los milagros ocurrieran todos los días y a cada rato, entonces no serían milagros, no serían cosas extraordinarias, serían cosas ordinarias. Pero, ¿será que por culpa de nuestra falta de fe el Señor no puede hacer más milagros que los que vemos o que en realidad no vemos? ¿Será que esta falta de milagros es porque en realidad nos falta fe? Yo a veces me hago esa pregunta y creo que en parte la respuesta es un sí, que nuestra falta de fe y nuestra falta de creer que el Señor puede hacer esas cosas, puede hacer milagros y creerlo con el corazón y tener la certeza de que el Señor lo va a hacer, creo que efectivamente evita que el Señor obre. Y con eso no quiero decir que porque nosotros hagamos declaraciones de fe, el Señor tiene que hacer milagros, porque eso también hay que entenderlo. El Señor no es nuestro sirviente. Él no es el sirviente de nuestra fe. Porque si creyéramos nosotros que el Señor es sirviente de nuestra fe, nos iríamos para otro lado, que es la teología de la prosperidad, la teología de este movimiento que surgió hace años atrás, donde de alguna forma casi nosotros activando la fe, podíamos hacer que Dios hiciera cualquier cosa. No. Calmémonos con eso. Dios no es sirviente de nuestra fe. Por mucho que nosotros digamos y ordenemos y declaremos con nuestra boca, por mucha fe que nosotros creemos que estamos manifestando, Dios no está obligado a actuar porque Dios es soberano y Dios tiene sus planes y Dios hace como Él quiere porque Él es el Señor, no nosotros. Pero aún así, ¿recuerdan ese episodio cuando el Señor estuvo en Capernaum y dice la palabra que el Señor no pudo hacer señales o milagros por la falta de fe de ellos? Y ahí yo me pregunto, ¿será que el Señor no puede obrar más milagros en medio nuestro y no los vemos ya por nuestra falta de fe? ¿Y hemos dejado de creer? Preguntas que también las tendremos al final de esta predicación, pero que nos permiten meditar. Por lo tanto, tenemos la primera parte, el milagro, de cómo es que el Señor obra a través de su Espíritu Santo y del poder del Espíritu, a través de los apóstoles, mostrando señales y milagros en esta iglesia naciente, que aún tenía, en este pasaje por lo menos todavía se veía esa mezcla entre este cristianismo naciente y el judaísmo que estaba ya presente, ¿cierto?, por muchos siglos, y que, como bien yo así lo creo, el judaísmo era el odre viejo que no fue capaz de contener el vino nuevo, que era el cristianismo, al evangelio, el judaísmo no fue capaz, se rompió el odre viejo, no fue capaz de contener el evangelio, que es el vino nuevo. Y qué bueno que no lo pudo contener porque así nos llegó a todos. El discurso. Qué importante es este discurso junto con otros discursos, ¿cierto?, que nosotros vemos en el libro de los Hechos, pero aquí es importante este también. Pedro se dirige a los espectadores del milagro. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Miren lo especial de los discursos de Pedro, instaurando teológicamente desde el principio hasta llegar a Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Fíjese que la fe, la convicción de Pedro no estaba basada en algo teórico, sino que era un discurso basado en su propia experiencia poderosa. ¿De qué? De haber visto morir a Jesús, de verlo resucitado, y de lo cual nosotros somos testigos. Miren lo potente de eso. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe, versículo 16, en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Otra cosa importante del discurso es establecer
¿La fe en quién? Mucha gente hoy día que no es cristiana o que por decir algo, entre comillas, buena onda o por decir algo bonito, dice, pero ten fe, dice. Pero ten fe, no decaigas, ten fe. La pregunta aquí es fe en quién. Porque uno puede tener fe en el hombre, puede tener fe en la ciencia, puede tener fe en el sistema, puede tener fe en su papá, en su familia, en lo que sea, pero aquí, claramente, versículo 16, por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en el nombre de Jesús, la fe en Jesús, no la fe en cualquier cosa, la fe en Jesús. Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Otra cosa importante en este versículo, por la fe en quién, en Jesús. Pedro marcando inmediatamente la diferencia, porque él podría haber aprovechado la oportunidad de decir, bueno, gracias, sí, somos poderosos, el milagro fue gracias a lo que yo le dije. No, inmediatamente él establece por la fe en el nombre de Jesús, él, este hombre que está a mi lado aferrado, fue restablecido en su salud, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ojo con eso, déjelo marcado. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. A pesar de que en el versículo 17 le dice que ustedes lo habían hecho por ignorancia, en el versículo 19 establece claramente cómo son las cosas. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempo de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Otra cosa importante en su mensaje, en la teología del apóstol, es claramente decir que Mesías igual Jesús. Jesús, al que ustedes mataron, igual Mesías. Es decir, hermanos judíos, lo que ustedes por siglos han estado esperando, vino y estuvo entre ustedes y ustedes lo mataron. Jesús, el crucificado, Él es el Mesías. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Versículo 22. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será expulsado del pueblo, citando a Moisés. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, por medio de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos del mundo. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Una cosa importante a notar aquí, dice, arrepiéntanse. Y dice otra cosa importante, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de los santos profetas. Otra cosa importante también, dice, para que vengan tiempos de descanso, el versículo 20. El versículo 20, en la versión Dios habla hoy, dice, y el Señor le mande tiempos de alivio. En la Reina Valera dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Fíjense que de esos tiempos de refrigerio, de alivio, esos tiempos de los cuales habla aquí, tiempos de descanso, es importante notar que es a través de Jesucristo que vienen tiempos de descanso. En Jesucristo hay paz. En Jesucristo no solamente hay salvación, hay paz. El discurso de Pedro. ¿Qué encontramos aquí? Pedro en su discurso claramente se centró en subrayar que la crucifixión fue el mayor crimen de la historia humana. Y claramente es así. Piensen en lo siguiente, y ya lo dijo el apóstol en su discurso, ustedes mataron al autor de la vida. ¿No será eso el mayor crimen de la historia humana? Matar, crucificar, asesinar
al autor de la vida. A él crucificaron. Crucificaron al autor de la vida. Lo dice claramente en este versículo, en este pasaje. Ustedes mataron, el versículo 15, al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de los muertos. Fíjense qué potente lo que les dice. Y quizás para nosotros nos suene con la misma fuerza que sonaba para los judíos de ese tiempo, creyentes en Dios, en Yahvé, creyentes en el Dios como creador de la vida. El Señor, y Pedro le está diciendo aquí con estas palabras, ustedes mataron al autor de la vida, cuando para el judío el autor de la vida era Yahvé, Jehová, el yo soy. Pedro le está diciendo, ustedes asesinaron al autor de la vida. ¿Es eso? ¿No es eso acaso el mayor crimen de la historia humana? Claramente que sí. Pedro en su discurso además hizo hincapié en la resurrección como prueba de que Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte. El Señor venció la muerte. Punto. Él es el Señor. Y claramente la resurrección de Jesús marca el que no era un profeta más. No es como creen los musulmanes, que era uno de los profetas como otros. No, Él resucitó, ningún otro lo había hecho. Por lo tanto, Él sí es Señor en la vida y en la muerte, sobre la vida y sobre la muerte. Fue obra de Dios y por lo tanto nada podía hacerla fracasar. La muerte de Jesucristo en la cruz era parte del plan de Dios. La resurrección de Jesús era parte del plan de Dios. Por lo tanto, no podía fracasar por mucho que el enemigo, por mucho que Satanás y sus huestes, por mucho que el ser humano hubiera querido todo lo contrario. Plan de Dios, plan realizado. Plan de Dios trazado, plan de Dios que se realiza. No hay otra forma, no hay efectivamente manera de cambiar eso. No había manera de hacer fracasar el plan de Dios porque el plan de Dios trazado, porque Él es Señor. Él es el Señor de todo. La fe en el resucitado de Jesús sigue viva y obrando. Miren lo importante de esto, aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes asesinaron, el autor de la vida, que murió y resucitó y ya no está aquí, sigue haciendo milagros a través de la fe en Él, a través de la iglesia, a través de los hombres que creen en Él, hombres y mujeres que creen en Él. Y aquí una cosa importante, y ya lo había señalado anteriormente, pero la misericordia y la advertencia van combinadas. Ustedes lo hicieron por ignorancia. Y aquí, eso está en el versículo 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, el versículo 17, pero el 19, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Miren lo interesante de esto, la misericordia, es decir, bueno, ustedes lo hicieron por ignorancia y porque era parte del plan de Dios y porque el Señor ya lo tenía trazado así de esta manera, pero ojo, no están libres de culpa. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y aquí una cosa muy importante, el arrepentimiento y la conversión van de la mano para que sea completa, para que realmente valga la pena. Porque yo puedo arrepentirme de hacer algo, pero si no cambio mi manera de actuar, no vale de nada. Porque si alguien solamente se arrepiente y no cambia sus malos caminos, si alguien solamente se arrepiente de lo que hizo, pero no cambió su manera de actuar, entonces es en vano. Por eso es que está tan claramente aquí establecido en el versículo 19, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Versículo 19, la Reina Valera dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire qué bonito eso, tiempos de refrigerio. Y como ya le leía en otra versión, tiempos de alivio, dice la Dios habla hoy, y la versión internacional dice tiempos de descanso. El eslogan de alguien por ahí decía, y prometían tiempos mejores. Tiempos mejores han prometido los del lado azul como los del lado rojo, o del color que sea.
Los verdaderos tiempos de refrigerio, los verdaderos tiempos de refrigerio están en el Señor. Con eso eso no significa que nuestra sociedad, a través de dirigentes políticos, de que a través de lo que el ser humano pueda hacer, no puedan venir tiempos de paz y tiempos mejores. Pero lo que el Señor habla en su palabra está muy, muy, muy por encima de cualquier tiempo mejor, de cualquier eslogan político que diga la alegría ya viene o que diga que vienen tiempos mejores. Lo que el Señor habla aquí en Jesucristo como tiempos de alivio, como tiempos de refrigerio, como tiempo de descanso, es mucho, mucho, mucho más superior que cualquier eslogan y promesa política aquí en la tierra. Es por eso que el Señor nos llama a arrepentirnos y a convertirnos al Señor para que vengan tiempos de refrigerio, de alivio para nuestras vidas. Si tan solo el ser humano, todos nosotros, nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos como sociedad, ¿cuánto perdón habría? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta paz podríamos respirar y ver? Y es por eso que vemos fracasar día a día políticas, día a día paradigmas políticos, sociales. Vemos cada día fracasar, lamentablemente, ideologías. Y nos damos cuenta que nada de eso ha servido para erradicar la violencia de cualquiera de los dos bandos. Ninguna ha fomentado el amor, ni el perdón, ni la misericordia, y menos la paz. Por lo tanto, el camino es Jesucristo. Si tan solo fuera el ser humano tan humilde para reconocer eso, las cosas sí cambiarían de verdad. Y efectivamente, ahí sí vendrían tiempos de refrigerio, tiempos de alivio para nuestra sociedad. Lamentablemente, el ser humano no quiere tomar ese camino. El discurso de Pedro apunta hacia la segunda venida de Jesucristo, y eso es importante, porque habla acerca de que es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración anunciado, hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas. Habla y apunta hacia lo que viene en el futuro. Y otra cosa tan hermosa que señala Pedro es que esto es para que se cumpla la Escritura. Señala que todo lo sucedido era para que se cumpliera la Escritura. Por lo tanto, nuevamente lo digo, plan trazado por Dios, plan cumplido. Aunque para nuestros tiempos pareciera que Dios demorara o que se apurara, pero el plan de Dios es perfecto y lo hace en el tiempo que es y en el tiempo que corresponde. ¿Se cumple la Escritura? Sí. ¿Se va a cumplir? Sí. Se va a cumplir porque eso sí que está más que aprendido. Vemos lo que se dijo en el Antiguo Testamento y cosas que se fueron cumpliendo según el Señor dice y dijo. ¿Cómo es que no se va a cumplir lo que queda? Si claramente el Señor ha hecho cumplir su palabra y lo que nos ha dicho todo el tiempo. Nuestra fe no es una fe cimentada en lo blando, en lo imaginario. Nuestra fe está sustentada en Jesucristo, que es la roca firme y poderosa, inamovible. Se cumple la Escritura. Y por otro lado, le señala que al pueblo judío le dice que son un pueblo con una gran responsabilidad, porque el Señor fue primero a ellos, y ellos lo rechazaron, por lo tanto la responsabilidad es tremenda. Cuando ellos debieran haberlo recibido, haber reconocido al Mesías, si no lo hicieron. Por lo tanto, el Jesús de los hechos hoy. Y quiero terminar, y esta es la última diapositiva, y quiero terminar con esto. Y quizás me van a disculpar ustedes, pero voy a terminar con puras preguntas. Y que espero que nos lleven a reflexión. Y quizás es algo que como iglesia evangélica nos cuesta mucho hacer, que es sentarnos a reflexionar, a sentarnos a analizar los tiempos que nos toca vivir. Y frente a eso es que yo les invito a
a ver esta pregunta. ¿Ha cambiado el Señor hoy? Y no vemos, por eso no vemos milagros, por eso no vemos el obrar poderoso del Espíritu Santo en medio de la iglesia. ¿Ha cambiado el Señor hoy? La respuesta inmediata de su corazón y del mío es no, el Señor no ha cambiado, el mismo siempre, porque lo hemos aprendido, porque yo lo sé, porque en mi fortaleza, en mi creencia, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo decimos, ¿cierto? ¿El Señor ha cambiado? No, no ha cambiado. El Señor que obró ahí en el milagro que acabamos de leer en Hechos capítulo 3 es el mismo hoy. El Señor no ha cambiado. Surge otra pregunta entonces, si el Señor no ha cambiado, ¿ha perdido autoridad de Dios en la iglesia? ¡Wow! Y ahí nosotros, ante el sí tan convincente del principio de que el Señor no ha cambiado, la pregunta es, ¿ha perdido autoridad la iglesia? ¿Autoridad de parte de Dios? Y ahí yo creo, y alguno quizás esté de acuerdo conmigo y otro no, y eso es normal y está bien, pero yo creo que sí. La iglesia sí ha perdido autoridad de Dios por nuestra falta de fe, por nuestra falta de, no de compromiso, sino por nuestra falta de entregarnos al Señor 100% con nuestra vida. Y eso es consagración, nuestra falta de consagración a Dios. Hemos perdido autoridad. Y esa falta de autoridad tiene que ver porque hemos perdido nuestra fe en que Dios puede hacer y obrar como lo puede hacer el Señor. Nuestra vida a veces no refleja tampoco lo que debiera reflejar como un hijo o una hija de Dios, y por eso mismo perdemos autoridad. Y ahí donde perdemos autoridad, claramente la iglesia lo ha hecho. La gente a veces ve a la iglesia evangélica como un grupo que se opone a todo, más que una iglesia que muestra gracia y amor y poder de Dios. Y ahí es donde debiéramos nosotros mostrar amor, gracia, misericordia, poder de Dios. La iglesia ha perdido autoridad porque lo único que hemos hecho es tener un discurso muchas veces contra las cosas, y podríamos hacer lo mismo quizás, pero de otra manera. Pero bueno, creo yo sí que ha perdido autoridad. ¿Vemos un milagro del Señor hoy en día? Sí, yo creo que sí, los vemos. Solamente que queremos muchas veces apreciar y descubrir y vivir estos milagros sorprendentes, ¿cierto? Que pareciera que eso sí no lo vemos nunca. Y posiblemente dentro de la iglesia haya personas que sí, claro, efectivamente han tenido la posibilidad de tener milagros de sanidad, milagros poderosos de Dios. El Señor hace milagros hoy, sí, los hace. El Señor nos ha dejado hacer milagros, pero nuevamente creo que por la falta de autoridad de la iglesia, por la falta de fe en Dios, vemos menos milagros hoy. ¿Se ha enfriado la iglesia? ¡Wow! Otra pregunta difícil. ¿Se ha enfriado con respecto a la iglesia de los hechos? Porque eso estamos hablando. La iglesia de los hechos que oraba y el lugar temblaba. Sí. Preguntas de reflexión que debemos hacer grupalmente, creo yo. ¿Pero se ha enfriado la iglesia? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente, en esto que se haya enfriado la iglesia, lamentablemente tenemos que decir que es verdad, que la iglesia que era poderosa y que la iglesia que oraba con tanta convicción y que el Señor obraba, se ha enfriado en el último tiempo. Nos hemos institucionalizado. Y con esto no quiero decir que las cosas no deben ser ordenadas. No hay que mezclar las cosas. Pero a veces nos hemos institucionalizado tanto que un reglamento a veces tiene más validez que lo que nosotros pudimos descubrir como guía en la Biblia. Y eso es triste. Y creo que lamentablemente la iglesia, al institucionalizarse tanto, ha perdido el punch, el poder del espíritu que tenía al principio. ¿Cómo está nuestra fe hoy? Y aquí es personal. ¿Cómo está tu fe hoy, hermano? Hermana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo le pondrías nota del 1 al 10? ¿Cómo está tu fe hoy? Porque es fácil hablar de la iglesia. Y muchas veces cuando uno está pasando por un tiempo medio conflictivo con la iglesia, uno es muy crítico y dice, bueno, es que la iglesia esto, la iglesia esto otro. Pero la pregunta
es cómo está tu fe hoy. Y ahí donde uno empieza ya, bueno, a toser un poco y decir, bueno, sí, en realidad está un poco alejado, y ahí empieza con excusas, ¿cierto? Pero también es bueno hacer esa pregunta. ¿Cómo está nuestra predicación hoy? No solamente de las personas que predican, sino de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos. Y también de los que predican. ¿Qué estamos predicando? Y estamos predicando del poder de Dios y de que el Señor puede hacer milagros y que el Señor es poderoso hoy aún porque el Señor no ha cambiado. ¿O estamos haciendo predicaciones que ojalá no incomoden a nadie, que ojalá la predicación esperamos que no esté incomodando a ninguna persona, porque si decimos esto, algunos se pueden incomodar, si decimos lo otro, se incomoda a tal persona, y hemos dejado de decir las cosas como son? Y con esto no quiero decir que tengamos predicaciones que vayan contra los homosexuales, predicaciones contra esto, otro, sino que estoy hablando de que podamos decir las cosas como el Señor quiere que las digamos, con amor, con gracia, pero que las sigamos diciendo, que dejemos claro qué es lo que es tener fe en el Señor hoy en día. ¿Cómo está nuestra consagración? Consagración tiene que ver con santidad, consagración tiene que ver con las cosas que yo dejo de hacer para no contaminarme porque soy santo. Qué importante eso. La consagración es mucho más importante que el compromiso, mucho más importante. El compromiso lo puedo tomar o dejar. La consagración es algo de vida, de vida. Porque yo puedo estar comprometido con la iglesia, ir todos los domingos, estar en todas las actividades, ayudar a hacer aseo, ayudar a limpiar los vidrios y estar comprometido, un compromiso. Pero la consagración es estar apartado del pecado. Y ahí es donde es más difícil, porque ir a la iglesia, lavar vidrio, limpiar baño y comprometerme con esto y esto otro es más fácil de realizar porque es externo muchas veces. Mientras que la consagración es algo tan profundo, interno, que nos llama a nosotros a la consagración. Por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, en esto de el libro de los Hechos y este capítulo 3, tan importante, con este milagro, con este discurso, nos debe llevar a reflexionar cómo está la iglesia hoy en día y cómo es que podríamos nosotros recuperar en parte lo que la iglesia tenía y recuperar en parte lo que la iglesia puede nuevamente hacer en el poder de Dios, creyendo y sabiendo que lo que hacemos como iglesia es porque el Señor quiere que lo hagamos. No es porque el Señor sea nuestro sirviente. Que el Señor les bendiga y que tengan unos meses de descanso de lo que queda todavía. En febrero todavía nos quedan varias semanas para descansar y que usted pueda reponer fuerzas sobre todo lo que queda, porque este año va a ser igual de complejo que el 2020. Por lo tanto, que el Señor lo levante y que el Señor le sostenga. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y que Dios quiera nos podamos ver prontamente. El Señor les bendiga. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Esta es la oración Esta es la oración en la oscuridad. en la oscuridad. Luz a nuestro andar. Hacia el camino.
Hermanos, estamos muy contentos de haber podido compartir el culto con ustedes, haber escuchado la palabra del Señor, también las alabanzas. Los invito a que nos volvamos a juntar el próximo domingo por esta misma plataforma y les deseamos muchas bendiciones, que el Señor pueda cuidarlos, pueda protegerlos y pueda bendecirlos durante la semana. Los invito a que tengamos un momento de oración para despedirnos. Querido Señor, te agradecemos por este culto del día de hoy, por todas las personas involucradas en este trabajo, Señor, que es solo para tu honra, para tu gloria y para llevarle al mundo, Señor, el mensaje que tú nos has traído. Te pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas bendiciendo como ha sido hasta aquí y como sabemos que será. Te pido que seamos personas de bendición, donde quiera que estemos, ya sea en nuestras casas, si nos toca salir a trabajar, si somos hijos, si somos padres, si somos abuelos, si somos hermanos, que te quedes con nosotros y que seamos una luz en medio de las tinieblas, no importa las circunstancias. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestra vida, gracias por tu gracia, Señor, y te pedimos el don, Señor, de la gracia, de llegar a otros con tu palabra. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros y por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Chao. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.